Bueno, vamos a reiniciar ya ahora con este segundo bloque dedicado a lo que es arbitraje de inversión. Y como les decía al inicio, en la inauguración, hoy tenemos una presentación de la cual realmente hay mucha expectativa porque la minería en el Perú ha significado muchos conflictos y probablemente la inversión es muy importante para el desarrollo de nuestro país y las posibilidades de que el arbitraje sea una fórmula de solución y definitivamente lo son ya para muchos contratos. Creo que será por tanto muy interesante escuchar al doctor Luis Carlos Rodrigo. Y quien también nos acompaña, y de eso estamos muy contentos, es Jorge Santisteban de Noriega, que no solamente ha sido pues defensor del pueblo, sino también luego de ello, justo con su experiencia, se ha dedicado al arbitraje. Y quien nos va a presidir la mesa de hoy es Soshana, nunca sé no pronunciar bien tu nombre, Soshana, ¿cómo es? Susi Sussman, más fácil. Bien, Susi Sussman Tingnan, quien preside esta mesa, es profesora principal de nuestra Facultad de Derecho. Desde agosto del 2013 es profesora del curso de Destreza Legal, que seguramente ahora la va a acreditarle en esta mesa. Y por tanto, razonamiento legal, expresión oral, trato con el cliente, etcétera, de nuestra facultad. Es además asesora legal del directorio del Banco Central de Reserva e integra la lista de los 34 árbitros más reconocidos a nivel latinoamericano. En consecuencia, para nosotros es una satisfacción no solo que nos acompañe, sino que también está inscrita en el registro de árbitros del Centro de Arbitraje de nuestra universidad. Ha sido reconocida por la distinción Fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia en mérito a la trayectoria de los juristas que contribuyeron con la elaboración y redacción del Código Civil del Perú. En consecuencia, para nosotros es una satisfacción que Susi presida esta mesa. También nos acompaña, como ya adelantamos, Luis Carlos Rodrigo Prado, quien es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, abogado de nuestra universidad, máster en Derecho por la Universidad de Yale, beca de Fulbright en 1993. Curiosamente, para muchos que lo conocemos en el campo del derecho minero, su beca y el desarrollo de su estudio allá en Yale fue una investigación sobre arbitraje internacional y creo que por eso vale la pena también que hoy día nos acompañe. Es profesor de Derecho Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con satisfacción podemos compartirles que es profesor de Derecho de los Recursos Naturales y Derecho Ambiental del Diplomado en Prevención y Gestión de Conflictos que organiza nuestro centro. Y finalmente nos acompaña también Jorge Santisteban de Noriega, que creo que ya lo presentamos, pero en todo caso se hace ya casi innecesario presentarlo. Jorge, aparte de haber sido pues el defensor del pueblo, es socio fundador principal de su estudio, el estudio Santisteban de Noriega Asociados Abogados, es especialista en procesos constitucionales, árbitro de varias empresas privadas e instituciones del Estado y también, por qué no decirlo con mucha satisfacción, árbitro del Centro de Arbitraje de nuestra universidad. De manera tal que tenemos la presencia de ellos. Yo quisiera señalar que lamentamos mucho que no nos acompañe Nicolás Lloreda, quien estaba programado el día de hoy para tratar temas de CIADI, pero ha tenido un problema familiar que no le ha permitido que nos acompañe. En todo caso, los temas de CIADI, que fueron tratados ya hace un momento por los diferentes expositores en relación con la experiencia latinoamericana, de alguna manera Jorge también los va a tratar en la medida en que hable sobre el arbitraje de inversiones en la experiencia peruana. Yo quiero disculpar esta ausencia totalmente inexcusable y que no nos va a permitir que Nicolás nos acompañe hoy. Bien, entonces, sin más, quedamos bajo la presidencia de la mesa con Susi. Dejamos entonces en la palabra a Susi y a todos pues les deseo que gocemos de estas dos presentaciones que seguramente van a ser, a raíz de la ausencia de Nicolás, más amplias y con mayor dedicación. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo las palabras del doctor Guzmán Barrón, empezamos esta sesión con las palabras del doctor Luis Carlos Rodrigo. Cada expositor tomará unos 15 o 20 minutos aproximadamente y lo que esperamos es que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes, de manera que el diálogo pueda ser, pueda surgir un diálogo y pueda ser en lo posible lo más fluido. Dejo entonces al doctor Luis Carlos Rodrigo ya presentado para que inicie su exposición.
Muchas gracias, Susi. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Guzmán Barrón. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes ahora en la noche, que espero no estén tan cansados como para no poder intervenir posteriormente, porque creo que la idea de esto es tener un diálogo y un intercambio de ideas. Yo en realidad lo que tengo preparado es un poco, primero dar un panorama de lo que significa la minería en el Perú, para situarnos un poco en el contexto de lo que implica el arbitraje en la minería, sabiendo que iba a haber exposiciones vinculadas, creo que en el panel anterior, a lo que ha sido arbitraje de privatizaciones y también a lo que es el arbitraje internacional de inversiones. He tratado de centrarme más en cosas vinculadas al arbitraje peruano, es decir, al arbitraje doméstico en minería. Y ahí hay un par de cosas que básicamente quiero adelantarles. La primera, que creo que es una buena noticia que ya todos conocemos en parte, y es que no cabe duda que la minería es de alguna manera el motor de la economía nacional, y eso simplemente lo vamos a reflejar en algunas ideas básicas para que todos tengamos esto presente, porque creo que es un elemento importante de la identidad como país, entender que el Perú sin la minería no podría avanzar. Puede a algunos no gustarnos, a otros gustarnos más, pero lo cierto es que si el día de hoy se decidiera que no haya minería en el Perú, el PBI del Perú se caería completamente. Refleja solamente el 6.8, 6.9% del PBI, pero la actividad, el dinamismo económico que genera la minería en el país a través de la inversión descentralizada, de tener los trabajadores mejor pagados de todas las áreas de actividad del país, el 60 y tantos % de las exportaciones que genera el Perú y la atracción de inversiones que, como vamos a ver, son sumamente importantes, determinaría que si tomáramos esa decisión, que políticamente podría ser siempre probable o posible, definitivamente el crecimiento económico que hemos experimentado y el que pretendemos realizar hacia el futuro sería imposible. Y el Perú ha sido un país minero desde antes de los incas. Las culturas preincaicas ya manejaban el tratamiento de los metales, el oro, la plata, etcétera, desde tiempos inmemoriales. Los españoles estuvieron en el Perú y establecieron un virreinato tan importante en nuestro país, fundamentalmente por la riqueza minera. Todas las exportaciones de oro, de plata, etcétera, que se llevaron hacia Europa, en muchos casos fue lo que justificaba tener en el país una administración tan importante como la que acarreaba el virreinato. Y seguimos así en la República, en la colonia, en la República y hasta el día de hoy. La minería no cabe duda que es una actividad esencial para el movimiento socioeconómico del país. Lo que tenemos que hacer es saber sacarle provecho a esa actividad y hacer que de ella realmente todo lo que se derive sea más beneficioso que perjudicial. Toda actividad humana tiene impactos positivos e impactos negativos. Desde el solo hecho que se construya un edificio en un lugar como este, ya hay un impacto hacia el medio ambiente, hacia los vecinos, en general hacia todo lo que ya preexiste a esa actividad, a ese acto, a esa construcción. Y obviamente lo mismo ocurre con la minería. Pero los aspectos positivos que puede brindar en cuanto a la inversión descentralizada, en cuanto a la creación de oportunidades para personas que viven en lugares muy alejados y que no tienen posibilidades como las que tenemos nosotros, que para nuestra suerte tenemos acceso a educación como la que se recibe en esta universidad, que es comparable a la de las mejores universidades en el mundo. Y en consecuencia, poder brindar eso a todas las personas que viven en este país debe ser el objetivo al cual todos debamos orientarnos. En consecuencia, creo que entender la importancia de la minería es fundamental. Les decía que esa es la buena noticia. La mala noticia, y de repente por eso después yo voy a salir más rápido de lo previsto, es que tengo una visión respecto del arbitraje honestamente ambivalente. Yo creo que todos, y la gente de mi generación especialmente, crecimos con la convicción de que el arbitraje iba a ser la solución a los graves problemas que enfrentaba todas las controversias, los conflictos patrimoniales en el país,
por la ineficiencia y los múltiples problemas que sabemos que afronta nuestro Poder Judicial. De hecho, cuando yo estaba en la universidad como alumno, creamos una asociación que lo que buscaba era difundir el arbitraje, que en esa época no era tan, ni muchísimo menos conocido como ahora, y especialmente en lugares marginales, es decir, convertir el arbitraje en la forma de resolución de conflictos en los pueblos jóvenes, para evitar que el problema de acceso a la justicia justamente de los lugares menos privilegiados se solucionara de esta manera. Y creo que sigue siendo un instrumento muy importante, pero como vamos a ver más adelante, sí tengo ciertas críticas a la forma en que el arbitraje ha ido operando, y no por el arbitraje mismo, pero a la forma en la que en la realidad está viviéndose en el Perú. Bien, simplemente para que esto sea claro, el Perú, como repito, es un país en el que la minería es muy importante. 6.3% del Producto Bruto Interno, 62% de las exportaciones, más del 45% del impuesto a la renta solo de tercera categoría es generado por la minería. Y esto en un año como el 2009, donde, como todos sabemos, la crisis generó una serie de repercusiones, especialmente por la baja de los precios de los minerales, muy importante en ese sector especialmente. El Perú es el tercer país en el mundo con mayor potencial minero, geológico, de atracción de inversión por su riqueza geológica. Esto definitivamente es una ventaja comparativa que tenemos que aprovechar. Y si no parece, lo cierto es que solo el 10% del territorio está explorado, y de ese 10%, solo el 6% está actualmente destinado a actividades mineras. Por lo tanto, esta idea de que la minería de alguna manera está invadiendo el país y dejando al país sin zonas protegidas, de áreas naturales protegidas, o lugares que no pueden tener este tipo de actividad, la verdad es que es bastante alejado de lo que ocurre en la práctica. El Instituto Fraser, que es uno de los institutos más importantes a nivel mundial de análisis de inversiones, ha establecido que el Perú es el tercer destino mundial como atracción de inversiones en exploración. Hemos dejado atrás a Chile, a México, a Rusia, a Estados Unidos, países que tradicionalmente han sido captadores de una gran cantidad de inversión minera, y solo estamos detrás de Canadá y Australia, que obviamente son monstruos a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha generado en términos de inversión la minería? En los últimos 15 años, después de, como ustedes saben, casi 30 años en los que casi no hubo inversión en el Perú, la minería ha significado alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares de inversión. Estas cifras, en realidad, continúan creciendo, y en los últimos 5 años tenemos promedios de más de 1.700 millones de dólares de inversión por año, y esa cifra puede continuar creciendo. De hecho, hay una proyección para que continúe creciendo en los próximos años, por encima de los 2.700 que se obtuvo el año pasado. El promedio de exportaciones mineras hace una década era menor a 4.000 millones de dólares. Hoy en día, en los últimos años, 2008, 2009 inclusive, que ha sido, repito, un año con crisis internacional, las exportaciones mineras han significado más de 18.000 millones de dólares para el país en divisas. Y exportamos afortunadamente una gran cantidad de minerales. A diferencia de Chile, que fundamentalmente exporta cobre, nosotros exportamos oro, plata, zinc, cobre, plomo, y somos entre primeros y quintos productores a nivel mundial, y en casi todos primeros o segundos a nivel latinoamericano, de todos estos minerales. Es decir, tenemos una ventaja comparativa indiscutible. Este es el futuro de lo que supuestamente se viene. En los próximos 10 años hay una proyección de 45.000 millones de dólares de inversión en proyectos minero-energéticos. De esos 45.000 millones de dólares, en los próximos 5 años, 30.000 millones corresponden a inversiones mineras. Y estos proyectos que menciono acá
son los proyectos que ya están encaminados, es decir, que deberían o empezar a producir en el próximo año o 2 años, o empezarse a construir en ese periodo. Toromocho, 2.3 billones, Las Bambas, que Alan García ha dicho que es el contrato del siglo, que es la inversión más grande que ha existido en el Perú, es no solo Las Bambas, sino también Antapacay, que en total completa 5.5 billones de dólares que Xstrata va a invertir en el Perú, Galeno, que es una inversión de capitales chinos, de China Mint Metals y de Jiangxi, son otros 2 billones de dólares, Tía María, si es que se llega a concretar, otros 2.1 billones de dólares, Quellaveco, acá aparece 1.2 billones, pero probablemente termine siendo un proyecto que generará una inversión de 2.5 o hasta 3 billones de dólares, y así sucesivamente. Expansiones de proyectos que ya existen como Antamina, como Shogun, como Cerro Verde. En los próximos 5 años, si es que no existen situaciones como las que estamos viviendo en algunos casos de conflictos sociales, que es el elemento más importante que detiene la inversión en estos momentos, debería existir una inversión de alrededor de 30.000 millones de dólares. Obviamente, la necesidad de encauzar esa inversión de manera que genere efectos positivos, sobre todo para las poblaciones que están alrededor de los lugares donde se realiza la inversión, es fundamental. Hace poco hemos visto todos cómo se generaba una gran manifestación contraria al gas de camisea y a la exportación del gas de camisea en un lugar como Echarate. Echarate, en la provincia de La Concepción, en Cusco, es un lugar que ha venido recibiendo aproximadamente, no sé, alrededor de 200 millones de dólares del canon gasífero. Era un distrito que antes tenía probablemente un presupuesto de 20.000 dólares al año, y de repente, gracias al gas, ha pasado a tener entre 100 y 200 millones de dólares al año disponibles para hacer obras en beneficio de las personas que viven en esa zona. Lamentablemente, no sé si alguno de ustedes vio el programa de, creo que era Cuarto Poder, donde se mostraba lo que había hecho el alcalde en esa zona con estos extraordinarios recursos. En primer lugar, había construido una especie de resort con una piscina que es la piscina más grande de Latinoamérica, si no me equivoco, donde solo había 3 o 4 personas haciendo uso de ella, y era un lugar extraordinariamente interesante, pero obviamente al costado existe una cantidad muy importante de gente que no tiene agua, que no tiene desagüe, cuyas condiciones de vida son paupérrimas. ¿Cómo es posible que permitamos en nuestro país que eso pueda ocurrir? Esa es la razón por la cual las inversiones en industrias extractivas tienen tanto rechazo, por el mal uso de los recursos que generan. Por primera vez en el país tenemos cientos de millones de dólares a disposición de los gobiernos locales y regionales para realizar obras en sus zonas de influencia. Ese dinero proviene de estas inversiones, pero lamentablemente menos del 30% se ha utilizado, y lo que se ha utilizado en muchos casos se ha utilizado como en Echarate. La segunda obra que se hizo fue un campo ferial donde se gastaron, entiendo que alrededor de 1.200 millones de soles, y del cual solamente hay un 5% ocupado, y es un campo ferial que solo va a estar lleno 3 días al año, cuando se realizan las ferias regionales que ahora se van a realizar ahí. Realmente creo que todos nosotros somos los que debemos ver la manera de impedir que eso ocurra, porque si no, lamentablemente, el país no va a avanzar. Pero bueno, entrando a nuestra materia, el arbitraje en minería, como toda actividad que genera esta inversión inmensa y que además tiene a su alrededor una serie de actores, genera conflictos, genera controversias, y obviamente el arbitraje siempre ha sido un mecanismo muy atractivo para resolver esas controversias, porque lamentablemente nuestro desprestigiado Poder Judicial no tiene la confiabilidad, la predictibilidad, la rapidez, la eficiencia y sobre todo la especialización para resolver problemas que normalmente son complejos. Esto ha generado que los principales rubros de diferencias en materia minera sean fundamentalmente la interpretación de contratos de inversión, que son distintos tipos de contratos, earn-ins, joint ventures, distintas formas que se utilizan para normalmente
atraer inversión de grandes capitales en propiedades mineras que suelen ser de mineros locales. Asimismo, la ejecución y alcances de contratos de privatización en minería, que nuevamente han sido probablemente los contratos de privatización más importantes que ha habido en el país, la aplicación de los contratos de servicios mineros, es decir, la relación entre el operador minero y sus subcontratistas o contratistas, y finalmente temas de propiedad minera. Todo esto genera una cantidad inmensa de aspectos que normalmente tienen que ser sometidos al Poder Judicial y que en muchísimos casos, como casi todos ellos son temas contractuales, se ha venido generando desde hace más de 20 años una práctica muy común de incluir en los contratos mineros de cualquier naturaleza, incluyendo los de privatización, cláusulas arbitrales. Y por lo tanto, la mayoría de ellos están sujetos a la posibilidad o a la necesidad de resolver sus controversias mediante arbitraje. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, muestra que en este último semestre se han incrementado tremendamente las necesidades de resolución a través de arbitrajes, y de ese gran incremento de estos 119 nuevos casos, un gran porcentaje, 71 a la fecha, están vinculados a actividades mineras. Quiere decir que indudablemente es un consumidor de este tipo de situaciones para resolver controversias muy importante. ¿Por qué la minería, aparte de la el natural interés en que inversiones tan importantes no queden sujetas a un sistema tan impredecible como nuestro sistema judicial? ¿Por qué es posible que todas estas situaciones que les he mencionado antes lleguen a arbitrarse? Evidentemente porque las normas constitucionales, las normas de inversión privada, las normas específicas vinculadas a la participación del Estado en las actividades relacionándose a través del otorgamiento del aprovechamiento de recursos naturales, está permitido y en muchos casos, como decía el doctor Guzmán Marrón, es obligatorio que se realice a través de arbitraje, que puede ser nacional o internacional. Pero algo más interesante todavía es que la nueva Ley General del Ambiente establece en muchos casos la necesidad y en otros casos permite que distintos temas, obviamente todos ellos patrimoniales, relacionados con temas ambientales y sociales, sean resueltos a través de arbitraje, tanto si el Estado interviene como si es entre particulares. Y esto sí es algo que creo que es bastante novedoso. Normalmente se tenía la idea de que los temas ambientales no eran temas que podían estar sujetos a la solución privada de controversias, pero todos los aspectos patrimoniales, determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales, incluso los derivados de delitos contra el ambiente, definición de obligaciones compensatorias que pueden surgir de un proceso administrativo, controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y aprovechamiento de recursos naturales, etcétera. Todos los temas ambientales y sociales pueden ser ahora sometidos a arbitraje. Y creo que esto va a ser una materia que en los próximos años justamente debería ser una forma de lograr esa convivencia y esa paz social que se requiere para que estas inversiones puedan continuar adelante. Todas estas normas de la Ley del Ambiente establecen cómo es posible, y repito, en algunos casos necesario, que sea el arbitraje el mecanismo de solución de conflictos. ¿Qué instituciones son las más utilizadas para resolver conflictos en materia arbitral minera? Obviamente, la Cámara de Comercio de Lima, que tiene una actividad importante, el Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, y ahora último en algo también la Cámara de Comercio Americana, aunque realmente bastante menos que los otros centros que están siendo bastante más recurridos y utilizados por estas inversiones. Ahora, yo me quiero centrar ya para terminar en 3 casos que considero muy representativos de lo que significa y ha venido significando el arbitraje en materia minera. En primer lugar, tenemos una situación en la que Casapalca obtuvo la buena pro en un proceso de privatización de un proyecto minero realizado por Centromin, al ofrecer la cantidad más elevada por obtener ese proyecto minero.
Este es el proyecto, la unidad de producción Yauricocha, y la CEPRI realizó el proceso de privatización junto con la COPRI y Compañía Minera Cazapalca fue la empresa adjudicataria de esa Buenapro. Lamentablemente, por distintas razones, Cazapalca no cumplió con otorgar las garantías y suscribir los documentos que eran necesarios de acuerdo al propio procedimiento de privatización. Y eso determinó que en enero del 2002 se revocara la Buenapro otorgada a Cazapalca. Cazapalca apeló tal decisión y la COPRI, con este esfuerzo de evitar que los temas de privatización fueran considerados como un fracaso, extendió el plazo para que Cazapalca cumpliera con estas obligaciones. Lamentablemente, Cazapalca tampoco cumplió dentro del plazo extendido que se le había otorgado y finalmente en marzo del 2002 la COPRI revocó finalmente la Buenapro otorgada a Cazapalca y se le entregó al segundo postor, que era Sociedad Minera Corona. Esta situación generó un arbitraje. Cazapalca inició un arbitraje contra Centromin, señalando que en principio ella no había podido cumplir porque en realidad Centromin estaba disponiendo de los recursos minerales futuros de ese proyecto y por lo tanto había incumplido las bases y el contrato que tenía con Cazapalca, y por ello es que obviamente Cazapalca se eximía de cumplir sus obligaciones en tanto no se garantizaran las que correspondían a Centromin. Tras un proceso arbitral interesante, se declaró que quien tenía la razón era Centromin. Es decir, el laudo arbitral estableció que Centromin no había incumplido, que no existía contrato todavía entre Cazapalca y Centromin y que por lo tanto primero correspondía a Cazapalca entregar las garantías, cumplir con todas las obligaciones establecidas en el proceso de privatización, suscribir el contrato y después eventualmente se podría hacer uso de los derechos derivados de ese contrato. Lo cierto es que aparentemente Cazapalca no tenía los recursos para cumplir con estas obligaciones y por lo tanto perdió ese arbitraje. El problema hasta ahí no existe. Lo que ocurre es que desde el año 2002, en que se resuelve este arbitraje, hasta el año 2008, han habido múltiples procesos judiciales buscando impedir que los efectos del laudo arbitral en realidad se hagan válidos jurídicamente en la práctica. Y hasta el año 2008, a través de amparos, de procesos contenciosos administrativos y diversos mecanismos judiciales, en verdad se impidió que efectivamente Corona accediera a este activo respecto del cual tenía derecho desde el 2002. Siguiente caso, uno muy famoso, Minera Sullivan Shahuindo contra dos compañías mineras vinculadas, a quienes vamos a llamar las Algamarcas. Acá, primero Sullivan había adquirido, tras una negociación y la celebración de unos contratos con esas mismas compañías, todos los activos vinculados al proyecto Algamarca. Lamentablemente, estas empresas que vendieron sus activos a Sullivan, extrañamente fueron adquiridas las acciones de las compañías que ya no tenían nada más que la creencia del saldo de precio que faltaba pagar por unos terceros. Y a partir de ese momento, estos terceros empezaron a cuestionar la validez de que creo fueron más de 40 procesos judiciales entre procesos civiles, penales, contenciosos administrativos, constitucionales, que buscaban impedir que todas estas materias controvertidas que el Tribunal Arbitral había establecido finalmente fueran resueltas por lo que los contratos decían, por un tribunal arbitral. Lo cierto es que después de varios años y varios problemas, especialmente para los árbitros, finalmente se dictó un laudo.
en el que efectivamente el tribunal estableció que Sullivan, esta compañía que había adquirido las concesiones, había actuado adecuadamente, había cumplido con sus obligaciones para celebrar el contrato, para ejecutar el contrato, y en ese contrato se incluía todo el proyecto Algamarca, es decir, no solamente las concesiones mineras, sino también los terrenos superficiales, que era otra de las discusiones. Finalmente, en consecuencia, el tribunal arbitral determinó, mediante el laudo del año 2006, que las Algamarcas tenían que entregarle el proyecto Shahuindo completo, que queda en esta zona de Algamarca, a Sullivan. Desde el año 2006 hasta el año 2009, y estos contratos, si no me equivoco, se celebraron alrededor del 2003 más o menos, no se pudo tomar posesión de las concesiones y de los terrenos superficiales que supuestamente a través de un laudo definitivo habían determinado que correspondían a Sullivan. Repito, hubo decenas de procesos judiciales de todo tipo y finalmente, si bien gracias a este laudo arbitral las resoluciones judiciales fueron poco a poco dando la razón a Sullivan, lo cierto es que se tuvo que llegar a una transacción extrajudicial final para poder realmente hacer que Sullivan tomara posesión de estas propiedades. Es decir, 6 o 7 años de procesos, igual probablemente que si esto hubiera estado en manos del Poder Judicial desde el comienzo. Finalmente, otro caso interesante, y nuevamente una compañía se repite, cosa que es sintomática también. En este caso, un contrato de earning, de una parte que va a invertir para obtener participación porcentual en una compañía o en un proyecto minero específico. Por distintas razones se empezó a cuestionar si esa parte que debía invertir estaba cumpliendo con sus obligaciones. Lo cierto es que esa parte lo que pretendía era no solo cumplir con las inversiones, sino capitalizarlas de manera que lo que se había establecido en los contratos como participación porcentual en la que iba a quedar cada parte no terminara siendo así, sino diluyera a la otra, cosa que en los contratos evidentemente no estaba prevista. Finalmente, en este caso también, para hacer las cosas un poco más cortas, desde el año 2004 hasta el año 2010, han habido, el laudo se dictó en el 2004, han habido innumerables procesos judiciales que finalmente han impedido que hasta el año pasado realmente se tomara de nuevo posesión de las áreas y de los activos y recursos como había establecido el laudo arbitral en el año 2004. Entonces, y puedo darles innumerables ejemplos adicionales. Esto me lleva a las siguientes preguntas que son un poco contracíclicas en un congreso como este. ¿Es posible realmente considerar que el arbitraje es un mecanismo alternativo de la resolución de conflictos? Yo no estoy tan seguro. En los casos en donde realmente se juegan importantes recursos, importantes activos, importantes patrimonios, finalmente el arbitraje termina siendo solo un ingrediente más del gran rompecabezas judicial que alguna de las partes termina armando. Y en consecuencia no es un mecanismo alternativo, es un mecanismo dentro del gran proceso judicial que esta multitud de procesos termina generando. ¿Es posible entender que es una herramienta eficaz para extraer del Poder Judicial las controversias que contractualmente se ha acordado someter a arbitraje? De nuevo, en los procesos en los que las partes son partes serias, en los que las partes tienen un interés de resolver las cosas rápidamente, probablemente sí. Pero en los grandes casos, donde realmente hay mucho en juego, lamentablemente creo que la respuesta termina siendo, ya no es una herramienta tan eficaz, porque el sistema permite que se le ataque desde distintos flancos para hacer
que su eficacia realmente esté mermada. Por eso, entonces, es adecuado sostener que el arbitraje es un medio de solución de controversias más rápido y eficiente que el Poder Judicial mismo. Lamentablemente, debo reconocer que tengo mis dudas. Yo creo que el arbitraje en sí es muy importante, es un instrumento fundamental para dar cierta seguridad jurídica a las inversiones, pero mientras no logremos como sistema controlar estas situaciones en las cuales una de las partes puede utilizar todo un arsenal de acciones judiciales para impedir, entorpecer, presionar, generar problemas a la otra parte y a los árbitros, que finalmente hacen que ese laudo, primero, tome muchísimo más tiempo del normal en ser emitido, y segundo, que aún siendo emitido no pueda ser realmente ejecutado, no vamos a lograr que el arbitraje como tal realmente sea un medio eficaz y eficiente para resolver los conflictos en nuestro país. Y realmente lamento que dentro de esta visión tan positiva que yo por lo menos tengo del futuro en el Perú, del desarrollo no solo por las inversiones, sino por lo que esas inversiones deben generar a la población y especialmente a la población que menos oportunidades ha tenido hasta ahora, creo que esto toma una importancia tremenda. Solamente una anécdota. En esa transacción extrajudicial que celebró Sullivan con las algamarcas, con los propietarios de las algamarcas, ¿qué creen que pactaron en el documento de transacción que celebraron? Pactaron arbitraje, es decir, no decidieron irse de este mecanismo alternativo, pero expresamente, fíjense qué duro es esto, expresamente las dos partes pactaron que el arbitraje en ningún caso podía realizarse en el Perú y podía realizarse en cualquier otro país salvo el Perú, porque la experiencia que habían tenido, especialmente una de las partes y los árbitros, del viacrucis al cual habían sido sometidos durante años en esta discusión, evidentemente los llevaba a eso. Yo creo que en el marco que tenemos hoy en día, con normas internas sumamente modernas, sumamente atractivas para el arbitraje como institución, con los tratados de libre comercio, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con China, que todos establecen mecanismos de arbitraje internacional que, por ejemplo, para las empresas que tienen contratos de estabilidad mineros, no existían antes a su alcance, porque esos contratos, a diferencia de los contratos de estabilidad jurídica, no incluyen una cláusula arbitral. Gracias a estos tratados, ahora tienen acceso al arbitraje internacional. Los BITs, los famosos tratados de protección de inversiones, todos ellos permiten a los inversionistas acceder al arbitraje internacional. Pero si queremos realmente ser un país que le dé seguridad jurídica a esas inversiones, a esos 45.000 millones de dólares que podemos atraer de inversiones en los próximos años, yo creo que nosotros mismos no nos damos cuenta, 45.000 millones de dólares es una cantidad exorbitante. Entre el año 70 y el año 90, creo que no llegamos a recibir ni siquiera 800 millones de dólares de inversión. En 20 años. Acá, en la mitad de tiempo, podemos recibir 45.000 millones de dólares de inversión. Es indispensable, creo yo, que el mecanismo del arbitraje logre, y no tengo respuestas de cómo hacerlo, evidentemente, pero creo que quienes están más imbuidos en la práctica procesal arbitral deberían ver la forma de blindar. Yo sé que el Tribunal Constitucional ha dictado una serie de resoluciones en las cuales establece que de manera excepcionalísima es que se puede permitir que el Poder Judicial revise ciertos actos cuando ya el arbitraje está en curso, pero creo que eso lamentablemente ya brinda una ventana demasiado grande para que por ella ingresen quienes realmente le están haciendo mucho daño al arbitraje. Bueno, espero que mi posición ayude realmente a mejorar esta situación y no simplemente a dar una visión un poco negativa de lo que todavía nos falta
por hacer en el arbitraje. Pero estoy seguro que tanto Susi como los panelistas que van a seguir en estos próximos días pueden darnos algunas ideas al respecto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias al doctor Luis Carlos Rodrigo y continuamos con el doctor Jorge Santisteban. Muy buenas noches, es bien tarde, pero vamos a hacerlo corto. Agradezco a la universidad por la invitación y los felicito por llevar a cabo este cuarto Congreso de Arbitraje. Yo tengo que hablar sobre el arbitraje de inversiones, pero no puedo permanecer impasible ante las conclusiones del doctor Luis Carlos Rodrigo, tan brillantemente expuestas. ¿En qué parte del mundo, en la mejor parte del mundo donde hay arbitrajes, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, los arbitrajes no tienen problemas? ¿En qué parte del mundo no hay los llamados anti-suit injunctions, que son los amparos contra los arbitrajes? ¿En qué parte del mundo los jueces no escarban los laudos arbitrales para crear problemas? En ninguna, en ninguna. Casos como estos, que se han descrito, que después de 8 años se ejecutó un laudo, van a Francia y tienen 22 años, porque intervienen los jueces, a pesar de que la Cámara de Comercio Internacional tiene sede en París y es el centro arbitral más importante y prestigiado del mundo. Y la jurisprudencia de las Cortes de París es la más importante. Entonces, tampoco seamos tan pesimistas, mi querido Luis Carlos. No soy tan pesimista. No hay que ser tan pesimista, porque ¿para qué mencionar lo que pasa en Argentina, donde la cosa es tan triste que no hay arbitrajes? No existen arbitrajes. Les quiero recordar, allá se hizo una gran represa, la represa de Itamaraty, yo creo que se llama, que involucra a 3 estados, al Paraguay, a Argentina, y algo tiene que ver Bolivia ahí, ¿no? Bueno, ese arbitraje entiendo que lleva 18 años y ni siquiera se han culminado las actuaciones arbitrales por todos los problemas que hay y tienen que, por supuesto la represa funciona, etcétera, pero el arbitraje no termina. Cuando queremos complicar las cosas, efectivamente se complican. Yo fui presidente del Tribunal Zulia en Algamarca, conmigo está el doctor Víctor Ávila, que fue también árbitro. Esto lo digo así abiertamente porque es un caso que llegó a ser público, ¿no? Porque los arbitrajes son reservados, ¿no? Pero como este arbitraje llegó y hubo tantos juicios, no solamente acá, los hubo en Panamá, en Canadá, en Estados Unidos, es el arbitraje más cuestionado y efectivamente fue una penuria porque estuvimos inclusive con instrucción abierta simplemente por llevar a cabo la labor arbitral. Pero ¿qué quiero destacar de lo que ha dicho el doctor Rodrigo? Miren ustedes, claro, al final, después de toda esa cantidad de litigios y denuncias que nos pusieron, ¿no es cierto?, fuimos reos libres por algún tiempo, ¿no?, gracias a las partes de ese arbitraje, ¿no?, a una por lo menos de las partes. Ustedes saben, llegaron a una transacción. Pero, ¿qué es lo que transan? ¿Qué es lo que transan? Que respetan el laudo. El laudo que una parte cuestionó, ese laudo lo respetan. Entonces, cuando después que esto va al Poder Judicial, nos llega de vuelta el expediente, porque era un arbitraje ad hoc, miro bien cuál es el acuerdo de transacción, porque venía ya del expediente, y lo principal del acuerdo es que se respeta el laudo. O sea, a pesar de toda la litigiosidad que pusieron ellos, al fin de cuentas, ¿qué es lo que dicen? El laudo es lo que se va a ejecutar y es lo que se está ejecutando. Y qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Esta mañana estábamos preparando una resolución en que estas dos partes que litigaron tanto nos han otorgado facultades a estos árbitros, a quienes casi meten a la cárcel, para que ejecutemos y le digamos a los registros cómo se deben hacer las transferencias de los derechos mineros. Entonces,
Yo también me preocupo por la intervención de los jueces, trato que sea la menor, me preocupan las resoluciones del Tribunal Fiscal, a veces blindando el arbitraje del Tribunal Constitucional, a veces blindando el arbitraje, a veces no tanto, porque ha habido una terrible, el caso Codiza, en la cual se han metido al fondo del asunto, ¿no? Sí me preocupo por eso. Pero voy a todos los que puedo, los congresos internacionales de arbitraje, ¿no? Voy a los cursos de la Cámara de Comercio de París, ¿no? Y en los cursos han añadido una tarea que es anti-suit injunctions, o sea, amparos o medidas judiciales contra los arbitrajes, porque los hay en todas partes. Entonces, tampoco podemos ser una burbuja ajena. Y yo sí creo que tenemos el suficiente vigor, y sí creo que hay que hacer un llamado en este Congreso a tomar en serio el arbitraje y a evitar las leguleyadas que los propios abogados hacen para perforar el arbitraje. Eso sí creo que es muy importante hacerlo, pero no quisiera que concluyan con una visión tan negativa, porque las cosas no están mal. ¿Cuál es el arbitraje de inversiones? El arbitraje de inversiones es el que surge, ¿no?, de los tratados que el Estado ha suscrito para otorgarle garantías a los inversionistas. Entonces es un arbitraje muy particular sobre el cual vamos a hablar, porque vamos a hablar de la experiencia del Perú en el arbitraje de inversiones. El Perú forma parte del CIADI, ha suscrito el Convenio de Washington, y el Convenio de Washington contiene todas las reglas a través de las cuales se procesan estos arbitrajes, que son una cosa muy particular, porque miren ustedes, quiere decir que un inversionista, una persona privada, puede llevar a un arbitraje internacional en el ámbito del derecho internacional público a un Estado. Normalmente, los conflictos del derecho internacional público, hasta hace poco, eran conflictos entre Estados. El derecho internacional público regulaba controversias entre Estados. Habían arbitrajes para determinar límites entre dos estados soberanos que querían determinar, en fin, cómo se establecían los arbitrajes. Todavía los hay, y hasta hace poco el Papa ha sido árbitro para definir límites entre Argentina y Chile, por ejemplo, etc. Eso era normal, entre estados soberanos se aplicaba el derecho internacional público y se arbitraba. Ahora ocurre que se le da legitimación procesal para que un particular lleve a arbitraje internacional regido por el derecho internacional público y por los tratados a un Estado. Esto es un cambio singular muy importante que solo tiene un precedente, que son las reclamaciones que hacemos los ciudadanos por violación a los derechos humanos en el marco de la protección internacional a los derechos humanos. Efectivamente, pues, si los derechos humanos no son respetados en el Perú, conforme al artículo 205 de la Constitución, uno puede llevar a un juicio internacional, pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado peruano, y ahí hay una corte, ¿verdad?, que va a resolver una controversia de un particular frente a un Estado en el ámbito de los derechos humanos. Ese es el precedente que nos lleva al actual arbitraje de inversiones, en que es un particular extranjero el que lleva a una controversia basada en el derecho internacional público a un Estado. El Perú, a lo largo de su permanencia en el CIADI, ha tenido 7 controversias en materia de inversión. Y podemos decir que el balance es bastante positivo. El Perú ha ganado la mayoría de los casos y la estrategia de defensa y la manera de litigar ha venido perfeccionándose, y vamos a ver cómo ha avanzado. ¿Cuáles son los casos que conocemos? Luchetti, el caso Luchetti, ¿no? El famoso caso de esta inversión chilena realizada en los pantanos de Villa. Después de todo lo que ocurrió, Luchetti, basado en el acuerdo de protección y promoción de inversiones que había suscrito el Perú con Chile, demandó al Perú por una cantidad millonaria. El arbitraje, sin embargo, concluyó a través de una defensa peruana que impugnó la jurisdicción del tribunal y dijo: este tribunal no puede resolver esta controversia porque la controversia se origina antes de que el tratado estuviese vigente. Entonces, bajo un argumento ratione temporis, el tribunal se declaró efectivamente incompetente y el Perú ganó el 100% de la controversia. Segundo caso es el de Duke Energy Investment. Este es un caso
que no proviene de un tratado bilateral, proviene de un convenio de estabilidad jurídica. Ya se dijo, los convenios de estabilidad jurídica permiten una cláusula arbitral, ¿no? Perdón, sí, los de estabilidad jurídica permiten una cláusula arbitral. Y esa cláusula arbitral le da al inversionista la opción de poner un arbitraje nacional, hay muchos que tienen arbitraje nacional, y le da la opción de poner un arbitraje internacional, y en general, cuando se ha optado por el arbitraje internacional, se ha optado por el arbitraje en el CIADI. Entonces, el caso Duke surge de un contrato, ¿no? Se demandan 80 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, el resultado final ha sido que el Perú concluye ganando en un 70%, porque la controversia más importante se declara infundada la demanda, que es una controversia sobre la metodología para la aplicación de las depreciaciones para efectos del pago del impuesto a la renta. Pero sí le admiten fundada la demanda a Duke por una controversia relacionada con el impuesto a la renta y producto de una revaluación de activos por fusiones por 18 millones de dólares. En consecuencia, el Perú gana el 70%. Yo no soy parcial, yo fui abogado del Perú, en este caso, con la empresa, con la firma Sitle, cuya participante ha actuado en el panel anterior, y nosotros creemos que fue un triunfo para el Perú ganar con ese 70%, pero por si acaso, este laudo ha sido sometido a un recurso de anulación. O sea que estos 18 millones todavía el Estado peruano no los está pagando. Y el recurso de anulación tiene que ver con un asunto estrictamente técnico, porque ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se cuestiona que se haya resuelto bajo el derecho internacional que proviene de tratados, ¿no? Una controversia que surge de un contrato. Y nos han resuelto la controversia con reglas del derecho internacional, sin aplicación de la ley peruana y sin aplicación, sin respeto de que la controversia venía de un contrato específicamente. Tenemos el caso Aguaitea Energy. También es un caso que surge de un contrato de estabilidad jurídica en el cual no todas las pretensiones planteadas por el inversionista fueron desestimadas. Infundada la demanda, 100% a favor del Perú. Esos son los tres casos que ya han concluido, aunque Duke todavía tiene una parte en recurso de anulación. Los que están pendientes son Tsa Yap-shum, que es un inversionista chino que demanda al Estado peruano por determinadas acciones que hacen los ejecutores coactivos de la SUNAT. Uno de los abogados está aquí presente y lo saludo desde este momento, ¿no? Y en este caso solamente se ha superado la etapa de jurisdicción, es decir, el Estado peruano cuestionó que se aplicara el tratado bilateral suscrito con China para esta controversia y ya el tribunal ha declarado fundada la demanda y vamos a ver, entiendo que se ha llevado ya la audiencia y esto está en el periodo laudatorio, vamos a ver cómo le va al Perú. Sería el quinto caso, ¿no? Quinto caso, que recién está comenzando, es con Vidal Callao, también está su abogado, uno de los abogados vinculados con una municipalidad acá, ¿no? Contra la República del Perú, ya tiene el tribunal arbitral armado, ¿no? Es un caso por el peaje del aeropuerto que fue cancelado, ¿no? Veremos a ver qué ocurre, ¿no? Y por último, recientemente ha venido el caso de René Rose Levy de Levy versus la República del Perú por el Banco del Nuevo Mundo. Este caso es el caso más reciente en que tendremos que ver qué va. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que de 6 casos que en los cuales 7 son, pero hay uno en el cual se transó y no prosperó nada. De los 6 casos en que el Perú ha tenido arbitrajes, en realidad ha ganado 3, o por lo menos 2.7%, ¿verdad? 2.70% de 3 casos. Y en los otros casos habrá que ver cómo se arma pues la defensa peruana. Es muy importante decirles que este es un arbitraje diferente al arbitraje internacional comercial, diferente al arbitraje que tenemos de la contratación con el Estado, porque se basa en el derecho internacional, surge de los acuerdos de protección y promoción de inversiones, aunque en algunos casos puede surgir de los contratos privados, puede surgir de un contrato de concesión, puede surgir de un contrato de garantía, a condición de que tenga una cláusula arbitral CIADI.
o a condición de que tenga una cláusula arbitral que nos lleve, ¿no es cierto?, a un arbitraje internacional, por ejemplo, podría ser un arbitraje internacional uncitral, ¿no? Y ya hemos visto, o lo vamos a ver ahorita, que en los casos en los que ha participado el Perú, las fuentes han sido distintas. En los casos Luchetti se ha tratado de tratado bilateral, acuerdo de protección y promoción de inversiones, o BITS, como lo llamó el doctor Rodrigo, ¿no? Perú-Chile. En el caso de Chayab-Shun es el acuerdo bilateral suscrito entre Perú y China. En el caso Convial-Callao es, y aquí nos faltó algo, el acuerdo de protección y promoción comercial de Argentina con el Perú, y en el caso Rose Levy de Levy es el acuerdo suscrito por Francia con el Perú. Entonces, casos de arbitraje bajo acuerdos internacionales son estos otros, son estos 4 que marcamos. Casos de arbitraje bajo convenios de estabilidad jurídica son Duke Energy y Awaitia Energy, ¿no? Dentro de las características que quiero destacar, y yo ya voy terminando, es que son arbitrajes que se sustentan en el derecho internacional público, aquellos que provienen de incumplimiento de las obligaciones emanadas de un tratado bilateral. Entonces, no es un arbitraje internacional comercial, en donde podemos aplicar, ¿no?, el derecho privado, vamos a aplicar normas del derecho internacional público, porque el punto controvertido va a ser si el Estado peruano cumplió o incumplió las garantías ofrecidas en un tratado internacional a los inversionistas. Es igual, desde ese punto de vista, que una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Se podrán demandar muchas cosas, pero el punto controvertido será si el Perú cumplió o incumplió con el respeto a los derechos humanos que acá está contenido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Es un arbitraje de derecho internacional público, el del derecho, es una controversia de derecho internacional público, esta controversia de derechos humanos. Pues en ese sentido, la controversia de arbitraje internacional de inversiones también es del derecho internacional público, y eso lo hace pues bastante diferente, porque lo importante es aplicar tratados y acuerdos suscritos, y el derecho internacional consuetudinario, porque los tratados no dicen todo, o dicen garantías muy similares. Por ejemplo, los tratados dicen, se le concede al inversionista trato justo y equitativo. Vaya usted a saber dónde está definido trato justo y equitativo. Los tratados de última generación, como es el convenio de promoción comercial que hemos suscrito con los Estados Unidos, que la gente le suele llamar el TLC, cuando no es un TLC, pero no importa, le suele llamar así, tiene un capítulo de inversiones, y ahí sí dice, se entiende por trato justo y equitativo, y va a ser una definición. Pero hay otros casos, como el de Argentina con Perú, que es donde se va a discutir el tema de Convial, en donde se dice simplemente el Estado garantiza el trato justo y equitativo al inversionista. ¿Qué significa eso? Habrá que buscarlo, no en nuestros respetables juristas nacionales, sino en el derecho internacional. Es decir, no solamente implica las normas de los tratados, sino el derecho internacional consuetudinario, la lex mercatoria. Me faltó poner aquí la opinio juris, me faltó poner aquí también lo que otros laudos han dicho, porque aunque no hay propiamente una jurisprudencia arbitral, sí los laudos CIADI son públicos, y entonces uno va, los tribunales por lo menos se inspiran, tienen fuerza persuasiva, y hoy día ya creo que podemos tener una idea más o menos clara de cuál es el estándar, porque es un estándar del trato justo y equitativo, aplicable en el derecho internacional para una controversia del derecho internacional. El problema en el caso Duke es que, repito, era una controversia surgida de un contrato nacional y se aplicaron estos estándares, ¿no? Esa es la discusión que va a elucidarla un tribunal, un comité ad hoc se llama, que es un tribunal que resuelve el convenio de el recurso de anulación. Y una cosa muy importante del arbitraje de inversiones: el arbitraje de inversiones es un arbitraje de indemnización por el daño causado. Y eso ya está definido en todos los laudos CIADI, eso está definido por todos los comentaristas de la Convención de Washington. No se discute allí cómo interpretar un contrato, porque no hay contrato que interpretar.
En el arbitraje de inversiones se discute cuánto tiene que pagar el Estado perpetrador de una lesión a una norma del derecho internacional público. Y obviamente las demandas, como creo que han visto ya en los casos Luchetti, Duque, etcétera, son demandas millonarias, ¿no? Y las del Perú son bajitas, se cuentan por 100 millones de dólares, un poco menos, ¿no? Vayan ustedes a ver las demandas de Argentina, que es un país que ya va por los 40 casos que le han presentado en el CEADI, en donde hay varias demandas que son por billones, o sea, miles de millones de dólares. Entonces, el arbitraje internacional se ha armado para que los estados sean responsables y se disciplinen en sus compromisos internacionales, pagando por el daño causado. Y entonces hay toda una etapa de probanza y de evaluación del daño causado que se litiga de acuerdo a los estándares de litigación norteamericana, internacional, anglosajona, en lo cual, les voy diciendo por mi experiencia, tenemos muchísimo, muchísimo que aprender. El Estado no llega directamente al arbitraje. No es que se provoca una controversia y directamente uno lo demanda en el CIADI, sino que el Estado ha establecido un trámite previo. Está en la ley 28933, crea el sistema de coordinación y respuesta del Estado, que obliga a que todas las entidades del Estado, y aquí tengo varios amigos que son funcionarios del Estado y procuradores, tienen que saber que cada vez que se suscribe una cláusula arbitral que puede generar una controversia de inversiones, hay que remitirla a este registro en el sistema de coordinación y respuesta del Estado para los casos de controversias internacionales de inversión bajo la ley 28933. Registra, ¿no? Hay que mandarle una alerta a este sistema frente al surgimiento de una controversia de inversión, ¿no? Y esta controversia, este sistema está coordinado por el MEF y contiene una comisión especial que tiene representantes del MEF, de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, de Proinversión, de MINCETUR, más de la entidad pública involucrada. Por ejemplo, en el caso Sum Yat-Shum, en donde está involucrado la SUNAT, pues se incorpora un funcionario de la SUNAT. En el caso reciente que ha planteado la señora Levy, que es relacionado con la liquidación de un banco, pues se incorporará alguien de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y ahí comenzará a operar la comisión especial, que la comisión especial tiene pues varias funciones, pero en particular tiene la de coordinar la defensa del Estado, evaluar posibilidades de negociación y trato directo a negociar, un mínimo de 6 meses. Lo establece así la ley. Entonces, donde hay una controversia de inversión, primero hay un periodo de negociación o trato directo entre el inversionista y el Estado, previo a la solicitud de arbitraje ante el CIADI. Y créanme, hay algunos casos de algunos inversionistas que tenían controversias listas y planteadas y que han encontrado, ¿no?, alguna forma de solución o alguna forma, ¿no?, de arreglar las cosas antes de que se vaya al arbitraje, porque tampoco debemos arbitrarlo todo. Si es posible llegar a una negociación o trato directo, entonces eso se hace a este nivel, a nivel de esta comisión. Esta comisión también establece cuál es el uso de los sistemas neutrales de solución de controversias y a través de un reglamento establecido cuáles son los centros arbitrales admisibles para los convenios de arbitraje que suscriben cualquier entidad que vaya a suscribir cláusulas arbitrales de inversión, que pueden ser entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, de los gobiernos locales, y hay muchas, ¿no? Y se han establecido los principales centros de arbitraje, no solo pues CIADI, sino también la Cámara Arbitral de La Haya, para fundamentalmente las controversias que se rigen por el reglamento CUNUTMI o UNCITRAL. Se escoge la Cámara de Londres, se escoge la Corte de Arbitraje de Estocolmo, hay algunas también vinculadas con Australia que he visto que se han escogido y así sucesivamente. La Comisión Especial también contrata a los abogados y en estos arbitrajes, que son muy sofisticados, la pauta que se ha seguido es un estudio internacional y un estudio nacional, y entre esos dos estudios hacen un equipo para la defensa del Estado. Designa a los árbitros, ¿no? Ya les digo, hacen la negociación, el trato directo número 2 de 6 meses, y establece la responsabilidad de las partes, esto es muy importante,
de las partes por los gastos arbitrales que son costosísimos, no tanto para los abogados peruanos, ¿no? Pero les advierto, son altísimos los costos de litigación internacional en esta materia, ¿no? Se tiene que ver, ¿no?, los gastos y se tienen que ver los pagos necesarios también, no solamente para defensa, sino para el cumplimiento del laudo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Perú algún día se ve obligado a pagar un laudo, cosa que no debería llamarnos la atención, México ha pagado varios, Chile ha pagado laudos, Chile ha perdido laudos frente a inversionistas tailandeses, me parece, ¿no? Y los ha pagado, ¿no? Bueno, esto lo paga, claro, el gobierno nacional porque es el representante internacional, ¿no es cierto?, que es el demandado, pero a través de este sistema, ¿no?, esta comisión se encarga de que el responsable del acto, ¿no?, le pague al gobierno nacional. Entonces, si es una municipalidad la que ha perpetrado esta violación, por ejemplo, al trato justo y equitativo de un inversionista, ¿no?, el demandado no va a ser la municipalidad, el demandado va a ser el Estado peruano. Y el Estado peruano va a ser el que pague el laudo, pero finalmente el Estado peruano repetirá contra la municipalidad. Y cuidado, conforme a la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, los funcionarios, el Estado y la institución que pague puede repetir contra los funcionarios en caso de que haya habido actos defectuosos, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando los funcionarios toman, ¿no?, sus decisiones y cancelan concesiones, cancelan permisos, retiran licencias o algo parecido, o llevan actos, ¿verdad?, de ejecución coactiva, ¿no?, tomen en cuenta que esto puede tener una repercusión en el orden internacional. Miren cómo ha avanzado el derecho, una repercusión en el orden nacional, y ese acto puede hacer que el Estado se vea demandado en la arena internacional y se vea penalizado, ¿no? Ya les digo, el Estado moderno no va a pagar sin repetir contra los responsables si es que los hubiera. ¿Hay arbitraje nacional de inversiones? Algunas veces me han preguntado. Bueno, lo que se llama en doctrina arbitraje internacional de inversiones es el arbitraje que se deriva del incumplimiento de los tratados internacionales y es el que he explicado en casi todo este rato. Es el arbitraje propiamente del caso Luchetti, Suyechum, que es el caso Convial, que es el caso Levy, que se está presentando, ¿no?, cuando provienen de incumplimientos de los tratados internacionales. Cuando provienen de incumplimiento de los contratos, ¿verdad?, aunque nos lleven, ¿no?, a una cláusula SEADI, bueno, también se ha considerado que eso es arbitraje de inversiones. Bueno, hay convenios de estabilidad jurídica, hay convenios de concesión, hay cualquier cantidad de contratos que el Estado suscribe con inversionistas que tienen cláusulas arbitrales nacionales, ¿no? Yo considero que estos son arbitrajes de inversión nacionales. Claro, no son arbitrajes que se van a resolver en el derecho internacional público, porque lo que se va a resolver es si se ha cumplido o incumplido con el contrato conforme a la ley nacional, se rigen en consecuencia por la ley nacional, ¿no? No por el derecho internacional público, ¿no? Y normalmente de estos contratos lo que se busca no son indemnizaciones por daños y perjuicios, lo que se busca es una interpretación del contrato. Entonces, por ejemplo, en relación con convenios de estabilidad jurídica, en materia de la industria eléctrica, hay 3 famosos casos arbitrales en los cuales lo que se ha buscado es una declaración del tribunal, que el tribunal interprete si determinado acto del Estado es violatorio del convenio de estabilidad jurídica. Y los tribunales han laudado, en un caso por absoluta mayoría y en otros 2 casos por unanimidad y en otros 2 casos por mayoría, que el acto del Estado había sido pues contrario a las garantías del convenio de estabilidad jurídica. Y para terminar quiero decirles, es muy importante que estemos discutiendo estos temas acá, porque si hiciéramos una cuenta de quienes han intervenido en los 6 arbitrajes, ¿no?, que hay o van a intervenir probablemente en los 6 arbitrajes que hay en materia de inversiones, van a encontrar la presencia de exalumnos y profesores de la Universidad Católica. La doctora Sussman, que está presidiendo la mesa, ha sido experta
en más de un caso, por lo menos que yo recuerde, ha sido empresa, yo creo que en más de un caso, ¿verdad? Internacional, de los cuales he mencionado. Aquí hay abogados que están defendiendo a inversionistas. Yo he sido abogado del Estado, el doctor Ferrero, profesor de su universidad, que va a intervenir en algún momento en este congreso también. Entonces, es muy importante que se sepa que en esta universidad se está preparando la gente especializada en este tipo de arbitrajes. Muchas gracias. Vamos a dedicar unos 15 minutos a absolver preguntas. Sería bueno que las preguntas las planteen por escrito, yo las leo y cada uno de los ponentes las responde. ¿Cuál, señor? Creo que las chicas. Sí, señor, el tema me parece que es marginal, no, el Congreso es sobre arbitraje, no sobre Charate, discúlpeme, pero no, por escrito, estamos respondiendo solamente por escrito. Por eso, plantee su comentario por escrito y yo lo voy a pasar. Doctor Rodrigo, ¿cuáles son sus propuestas para que el arbitraje sea realmente eficaz e independiente? ¿Cuáles son las nuevas tendencias para blindarse de las intromisiones a los laudos y al arbitraje mismo? Pregunta complicada. Sí, creo que es difícil. En primer lugar, quiero definitivamente pedirle disculpas al doctor si es que he faltado en algo a la verdad. Es la información que he recibido, creo que todos hemos recibido porque la hemos visto en programas de televisión que no han sido en todo caso cuestionados, pero en todo caso le pido disculpas si he herido en algo la susceptibilidad de usted. Sin perjuicio de eso y de que probablemente haga los comentarios por escrito, en relación con esta pregunta sí quiero decir que definitivamente la respuesta no es sencilla. Si fuera sencilla, creo que, como dice el doctor Santisteban, no ocurrirían este tipo de cosas en otros lugares del mundo también. El problema, creo yo, está en, por un lado, darle la mayor seguridad a los árbitros de que el cumplimiento de su función arbitral no puede ser llevada a cuestionamientos, por ejemplo, de tipo penal. Es decir, la posibilidad de que el ejercicio de la función arbitral pueda generar la apertura de una instrucción, como ocurrió en ese caso, creo que demuestra la fragilidad que finalmente cualquier persona normal va a sentir si es que ante la designación como árbitro en un proceso arbitral que lo que busca es definir una controversia patrimonial, pueda llegar a estar expuesto a situaciones de orden penal.
consecuencia, creo que de entrada lo que habría que buscar es, primero por vía legislativa si cabe, y sobre todo por vía jurisprudencial, establecer que eso definitivamente no debe ser admitido por los jueces de instrucción o las cortes en materia penal. En segundo lugar, creo que el Tribunal Constitucional va a jugar un rol muy importante, y como dice el doctor Santisteban, había venido de alguna manera estableciendo un cierto blindaje, obviamente reconociendo el derecho de acción que toda persona tiene y que no puede ser dejado de lado, pero han existido ya situaciones en las cuales ese blindaje, creo, se ha resquebrajado más allá de lo que corresponde. En consecuencia, sí me parece que el Tribunal Constitucional debe establecer con claridad esa situación realmente excepcionalísima en la que el Poder Judicial puede revisar o entrar a revisar situaciones vinculadas al proceso arbitral. Y una materia en la que yo creo que es muy importante darle a los árbitros la tranquilidad y la fuerza que deben tener para resolverla son los pedidos de medidas cautelares. Como ustedes saben, en muchos casos una discusión que va a durar 6, 7, 8, 10, 22 años, como dice el doctor Santisteban, evidentemente puede requerir de una medida que temporalmente, mientras la discusión está en marcha, establezca una protección a la parte que puede considerarse vulnerada de no ser esto así. En el arbitraje creo yo que las medidas cautelares, obviamente, antes de que se instale el tribunal, eventualmente las ha venido dictando en el pasado, o sea, admitido que el Poder Judicial dicte esas medidas cautelares antes de iniciar el arbitraje. Pero incluso después de iniciar el arbitraje, en mi opinión personal, siento que todavía, a pesar de la nueva ley de arbitraje, hay situaciones en las que los árbitros no se sienten con la suficiente fortaleza, diría yo, para dictar estas medidas cautelares y asegurar que sean efectivamente cumplidas, porque obviamente no tienen los mecanismos de coerción que tienen las resoluciones judiciales. Entonces, sí habría que dar la forma desde el punto de vista legislativo para que las medidas cautelares dictadas por los árbitros sean ejecutadas de manera inmediata, con la fuerza pública, si es necesario, como ocurre con las medidas cautelares judiciales, sin que los jueces entren a revisar el contenido o la materia o el fondo de esas medidas cautelares. Creo que por lo menos en esos aspectos se puede mejorar la situación que tenemos hoy en día con respecto al arbitraje. Las preguntas están bastante similares. Parece que ha impactado el tema de la imposibilidad del arbitraje, casi. ¿No cree usted que si el Poder Judicial rechaza los recursos que se interpongan con el manifiesto propósito de diferir el cumplimiento del laudo por no agotar las vías previas, como el recurso de anulación que exige poner una fianza que en definitiva permitirá ejecutar el laudo, es una forma de disipar sus dudas? Al doctor Rodrigo. Definitivamente la actitud y actuación que tenga el Poder Judicial en estos casos es fundamental, pero partimos de la premisa que lamentablemente con las muy claras situaciones de jueces y de vocales y de magistrados que tienen toda la capacidad y la probidad necesaria, creo que tenemos que reconocer que por lo menos hay situaciones en las cuales nuestro Poder Judicial no da las seguridades y la tranquilidad a los inversionistas de que esa imparcialidad y ese criterio técnico para la resolución de las controversias va a existir siempre. Entonces, partiendo de esa premisa, creo yo que simplemente creer en que el Poder Judicial va a dejar de lado esa ventana para entrar a analizar situaciones dentro de un procedimiento arbitral no son positivas. Lo que sí creo es que otro mecanismo que puede utilizarse es el de la
exigibilidad de sanciones para quienes utilicen estos mecanismos como mecanismo dilatorio en procesos arbitrales o simplemente en denuncias o demandas frívolas que finalmente hacen perder tiempo y por lo tanto dinero a una de las partes. Y eso en nuestro país creo que lamentablemente no se está realmente llevando adelante en forma, de nuevo, predecible, consecuente y constante, que es lo que permite afectar las conductas de las personas finalmente, ¿no? No basta que la parte que obtuvo el laudo arbitral favorable plantee la excepción del convenio arbitral para poner fin al proceso judicial. Lamentablemente no. Esa es uno de los problemas, para empezar, porque normalmente esto tiene una... somos, me imagino, la mayoría abogados, muchos con gran imaginación, con gran capacidad y con gran inteligencia, y creo que es normalmente factible encontrar siempre mecanismos para plantear argumentos razonablemente sólidos frente a distintas situaciones. Y lo que viene ocurriendo es que en efecto se utilizan distintos mecanismos, y repito, no solamente desde el punto de vista civil, mercantil, sino desde el punto de vista penal, contencioso administrativo, constitucional, y en consecuencia mucha de la responsabilidad nos compete a nosotros los abogados, pero, y por eso mi intención de llamar la atención sobre este punto, sobre todo en personas que están, entiendo, fundamentalmente interesadas en este aspecto, pero creo que eso no es suficiente realmente. Si en los contratos hubiera una cláusula que se respeta la decisión del arbitraje, ¿ya no sería necesaria la presencia del Poder Judicial? Esas cláusulas suelen existir al final del día. Al final del día, claro, todos pactan que el arbitraje es inapelable, que es la solución definitiva, que va a poner fin a cualquier controversia, pero eso se hace cuando las cosas están bien. Lamentablemente, cuando las cosas están mal, las posiciones van cambiando. El solo hecho de poder solicitar la nulidad del laudo ya es un mecanismo que permite la dilación. Lo que creo es que en esas cláusulas arbitrales lo que las partes sí deberían pactar, y no es tan común, son mecanismos de garantías, es decir, de presentación de fianzas con montos elevados para la realización de acciones de cualquier naturaleza que pretendan inhibir de alguna manera el procedimiento arbitral. Obviamente, al final del día también eso va a depender de la exigibilidad y de la eficacia práctica que tengan estos pactos, pero por lo menos se le da una herramienta más a quien pretende evitar esta situación en la práctica, ¿no? En los ejemplos que planteó, las empresas plantearon indemnizaciones contra las demandas injustificadas. No, porque lamentablemente después de 7, 8, 9 años de litigar en todos los ámbitos, lo último que quieren estas empresas es continuar litigando. Y lamentablemente en casi todos los casos terminan aceptando que una situación de facto es mejor que continuar gastando dinero, recursos, tiempo, concentración en este tipo de problemas. Entonces, los hechos terminan, creo yo, comiéndose a las intenciones iniciales, y por eso es que hay que buscar todos los mecanismos posibles para evitar llegar a esa situación. Esta pregunta no la entiendo muy bien, pero dice así, con el tema de la minería, ¿qué tan especializado es el Consejo de Minería en tanto aplican el propio reglamento por encima de los lineamientos generales de inversión? En realidad el Consejo de Minería fundamentalmente lo que hace es resolver conflictos administrativos en función a las normas minero-administrativas. El Consejo de Minería no ve temas de inversión, temas contractuales, temas de lo que sería un arbitraje de inversiones, digamos. Entonces, definitivamente son ámbitos diferentes, ámbitos distintos. Es cierto que en el Consejo de Minería normalmente las controversias son entre una entidad del Estado y una empresa o un inversionista, pero sobre temas básicamente administrativos y básicamente regulados en la ley de minería y sus reglamentos, ¿no?
Para el doctor Santisteban, un laudo declaratorio de interpretación del contrato es un punto de partida para un arbitraje internacional. Yo, doctora Sussman, no me puedo quedar callado, porque no podemos terminar en una posición tan pesimista con relación al arbitraje. Yo he tenido instrucción abierta, yo he vivido Zúñiga en Algamarca, felizmente no ha sido el único arbitraje. Tendré pues 50 arbitrajes encima, no todos tienen la cantidad de controversias, en no todos me han abierto instrucción, en no todos surgen amparos. Yo puedo poner como ejemplo una cosa que me parece extraordinaria del arbitraje en el Perú. El único país que yo conozca, no conozco todos, que arbitre el monto de la indemnización o el justiprecio a pagar en casos de expropiaciones para realización de obra pública es el Perú. Y en ese momento habrán pues unos 40 arbitrajes. 40, no 1, 3, que se han demorado. 40 arbitrajes, habrán 46, no sé cuántos, para la expropiación de toda la sucesión, acá nomás, de terrenos, en los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez. Y hasta donde yo tengo conocimiento, están marchando bien. De los 40, en año y medio, yo creo que habrán unos 12 resueltos. Lo digo así, más o menos. Sería interesante que en algún momento se haga una análisis. Y se puede ver con toda claridad que para efectos de la determinación del monto indemnizatorio en caso de expropiaciones para obra pública de infraestructura, el arbitraje es la solución. Y serán pues 6 o 7 que no han querido ir al arbitraje y que han ido al Poder Judicial. Entonces, evidentemente, el arbitraje está funcionando. En toda la contratación con el Estado, claro que hay problemas y pueden haber algunos amparos que hay, pero el arbitraje está funcionando. La disposición que hemos puesto en la ley de arbitraje vigente, que vale también para la contratación con el Estado, mediante la cual es obligatorio para suspender, para darle efecto suspensivo al recurso de anulación, el que se afiance el monto de la condena, está funcionando, ¿no? De manera que, claro, ¿cómo medimos la salud del arbitraje? ¿Por lo que está funcionando o por los casos de enfermedades y operaciones graves que han tenido que ir a cuidados intensivos, como son los casos que ha sacado el doctor Rodrigo, y algunos otros más que pueden haber? Yo prefiero medirlas, no por la sala de cuidados intensivos, yo prefiero medirlas por la cantidad de casos que aquí veo procuradores, ¿dónde están los problemas? No son tantos. ¿Y saben qué va a pasar? El día en que salga en Cuarto Poder el doctor Rodrigo diciendo el problema con los arbitrajes en el Perú es ¿saben lo que va a pasar? Es muy sencillo, se va a seguir pactando arbitraje, porque sus clientes le van a exigir arbitraje, pero claro, va a tener sede en Miami, o va a tener sede en Chile, donde tienen una estupenda ley arbitral para el arbitraje internacional, ¿no? O va a tener sede en París, o lo vamos a hacer en Lima, pero bajo reglas de la CCI. Entonces, yo no soy ni mucho menos tan crítico, aunque he sido víctima de este tipo de problemas. El arbitraje está gozando de buena salud en el Perú. Claro, hay casos de cuidados intensivos. Bueno, vayan a Francia y pregunten cuántos hay de cuidados intensivos, o a Suecia. 2, que me parece muy importante y es un desafío para la Católica y para nosotros profesores. Miren ustedes, a los congresos de arbitraje no vienen jueces. Y es importantísimo que conozcamos de arbitraje los que arbitramos, los abogados, pero los jueces también. Y comienza a haber una tendencia de que ya no había el amparo, ¿no? Sino vía el recurso de anulación, comienza a aparecer una tendencia de que las causales de anulación no son solamente las causales cerradas del artículo 63 de la ley, sino que la disposición complementaria decimosegunda que pusimos en la ley de arbitraje para evitar el amparo abre un nuevo surco
de anulación de los laudos, ¿no? Y hay que tener cuidado con ella. Entonces, para el director del Centro de Análisis y Solución de Controversias de la Católica, hagamos más eventos, porque yo, como el doctor Rodrigo, creo que los asuntos tienen que resolverse jurisprudencialmente. No hay una nueva ley del Congreso que tenga que prohibir los amparos. Eso es imposible, ¿no? Tiene que ser la jurisprudencia la que tome conocimiento. Mucho más cercanía al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Mucho más cerca. La jurisprudencia es la que tiene que ir resolviendo los problemas que hay en materia arbitral. Y, con respecto a la pregunta, y ahora sí me callo, con respecto a la pregunta, un arbitraje, un laudo declarativo puede dar lugar después a un arbitraje de daños y perjuicios. Bueno, podría ser, ¿no? Lo que yo he visto es que en los arbitrajes en los cuales se ha debatido, arbitrajes de inversión nacionales, ¿no? Los cuales, los contratos de inversión, que son fundamentalmente lo de estabilidad jurídica, o los contratos de concesión, ¿no? Lo que se debate es la interpretación del contrato, un laudo declarativo que diga que las cosas son así o asá, y normalmente, en los casos de los convenios de estabilidad jurídica, esos arbitrajes se han cumplido, ¿no? Y los laudos han sido validados hasta por el Tribunal Fiscal. En consecuencia, se ha admitido esa interpretación y no ha habido necesidad. Que un laudo declarativo dé lugar después a una demanda por daños y perjuicios o por resolución del contrato, claro, podría ser. Depende pues de qué es lo que sea pretendido y lo que sea demandado en arbitraje. Pero muchas veces, ¿no?, las partes en la ejecución de los contratos recurren a los árbitros para encontrar la correcta interpretación. Quiero recordarles que en los casos de arbitraje internacional de Duke y de Aguaitía, estas dos empresas continúan, están trabajando acá, de manera que arbitrar, inclusive no solamente la interpretación del contrato, sino una indemnización, es, bueno, encontrar un neutral que me diga cuál es la fórmula para solucionar, pero no necesariamente es la guerra de vida o muerte como encontramos en la litigación judicial. La última pregunta es para el doctor Santisteban. Definitivamente el arbitraje es una forma eficaz de solución de conflictos, sin embargo no es accesible a la mayoría, ya sea por su onerosidad o ausencia de centros de arbitraje. Entonces, ¿considera viable la creación de centros de arbitraje en poblaciones o zonas en las que abundan los conflictos, por ejemplo, en zonas de explotación minera? Cuando estábamos en las últimas de la ley de arbitraje del decreto legislativo 1071, la doctora Rosario Fernández, ministra de Justicia y también exalumna de esta universidad, dijo: tenemos que poner el arbitraje popular. Y el arbitraje popular está en una de las disposiciones finales de la ley de arbitraje, ¿no? Y se establece una política de Estado para promover el arbitraje popular. El arbitraje puede servir, y la conciliación, cuidado, lo que pasa es que la conciliación aquí ha sido muy manoseada, pero estos métodos alternativos de solución de controversias pueden y deben operar, ¿no? Inclusive para controversias de menor cuantía. Lo que pasa es que tiene que haber algún incentivo para que se pongan en práctica. Yo entiendo que el arbitraje popular podría tener un aliento especial, supongo yo, a través del Código de Consumo, que no lo he leído, pero entiendo, contiene una fórmula de arbitraje. Es decir, yo entiendo que todas las controversias de consumo que se ven en Consucode se podrían ver a nivel de arbitraje, ¿no? Entiendo que así podría ser. No hay ningún motivo por el cual el arbitraje no pueda llegar a los conos, no puede llegar a las zonas mineras. Y de hecho, a través de lo que el doctor Rodrigo explicó, que es este arbitraje de la ley del ambiente, pues muchas controversias muy importantes relativas a inversiones mineras se van a resolver vía conciliación o vía arbitraje. Lo que pasa es que la cultura litigiosa del Perú, ¿no?, la tenemos
de muy antiguo, es tan antiguo como la minería. No estoy diciéndole que la minería sea la culpable, pero es tan antigua como la minería. Y sí, los españoles nos trajeron una cultura litigiosa muy grande que todavía pesa mucho. Y todavía los abogados creen, ¿no?, que su profesión es el litigio, cuando hay un amplísimo campo profesional de prevenir el litigio, que es toda la abogacía preventiva, en donde yo creo que hay hasta mucho más dinero que ganar, pero no sabemos hacerlo. El abogado en general piensa que ir al Poder Judicial, cobrar por escritos, es la manera de ejercer la profesión. Yo sí creo que hay. Ahora, no creo en las fórmulas mágicas, ¿no? Esto tendrá que haber una política de Estado que lo promueva, ¿no? Sí he visto algunos de lejos, algunos temas importantes de divergencias mineras con comunidades que se han resuelto, no vía arbitral, sino vía mediación, vía conciliación, de manera que yo creo que sí hay un camino para los métodos alternativos de solución de controversias. Lo que pasa es que lo que está como la punta de lanza es este arbitraje más patrimonial, que es el que me ha tocado explicar, ¿no? Pero existe Arbitre Perú, que es un programa del Ministerio de Justicia que trata de llevar el arbitraje y difundirlo para los contratos de alquiler, para las controversias menores, y por ahí va marchando. Yo confío que esto pueda realizarse y confío que estos congresos nuestros también atraigan a abogados que quieran, en lugar de litigar problemas de inquilinato, de desalojo, de contratos de menor envergadura en el Poder Judicial, quieran llevarlos a centros arbitrales como Arbitre Perú, que como ustedes saben tiene que ser por voluntad de las partes, porque el único arbitraje impuesto es el arbitraje de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esto es cuando se usa el dinero del presupuesto público para la procuración de bienes del Estado, bienes y servicios del Estado, pero por ahí podría venir. Hay un campo para eso. Lo que creo es que tiene que haber un trabajo promocional y una política del Estado que todavía no está clara, aunque tiene su germen en el arbitraje popular contenido en el Decreto Legislativo 1071. Y para terminar, el doctor Luis Carlos Rodrigo quiere hacer un añadido. Solamente para decirle al doctor Santisteban que coincidimos mucho más de lo que creo que él siente. La verdad de las cosas es que yo no soy pesimista, simplemente sí he querido llamar la atención sobre efectivamente los casos de cuidados intensivos, porque creo que si no se les da el tratamiento urgente que necesitan, se pueden convertir en una plaga mayor a la que desearíamos. Entonces, sí creo que justamente foros como este son importantes para llamar la atención sobre esos problemas, para tratar de prevenirlos. Yo también creo que el arbitraje está realmente en muy buen pie. Yo soy un fanático del arbitraje. En todos los contratos en los que intervengo definitivamente sigo poniendo arbitraje porque sigo creyendo que es un instrumento importante, pero creo que tenemos que ser conscientes de estas posibles situaciones enfermizas que se dan y tratar de prevenirlas. Y solamente ya para terminar, creo que efectivamente estas disposiciones de la Ley General del Ambiente son la semilla para que cuando ojalá se pueda lograr un poco más de confianza entre las partes en los lugares alejados donde operan las inversiones extractivas, el arbitraje sea un mecanismo en el cual las comunidades también confíen para resolver, como ocurre en muchos otros lugares. En Canadá ciertamente hay un mecanismo de ese tipo para resolver una serie de diferencias entre los primeras naciones o First Nations, como lo llaman allá, a las comunidades nativas y los inversionistas. Y finalmente la parte del arbitraje popular yo creo que es fundamental, y acá en la universidad sí creo que se puede hacer mucho a través de, por ejemplo, las revistas de estudiantes que existen. El PROSODE mismo, ¿no? Así es, el programa promover posibilidades de solución de conflictos en muchas zonas, yo diría, menos acostumbradas a utilizar ese mecanismo de resolución de conflictos en Lima, y sería muy interesante que la universidad ayude a promover esto con las revistas de estudiantes, ¿no? Bueno, yo quiero simplemente agradecerles porque creo que
permitió el diálogo, esta fórmula particular que tuvo Luis Carlos de presentar su preocupación con relación a esta situación ambivalente que él mencionaba sobre el arbitraje. Agradecerle a Jorge Santisteban también por lo claro que ha sido para poder, digamos, dar una respuesta a esta suerte de controversia donde ciertamente Susi no era el árbitro para resolver, sino la moderadora, ¿no? Pero tendríamos mucho que decir sobre estos temas y yo prefiero callar solamente una pequeña tingencia. Lamentablemente el reglamento para el arbitraje ambiental es terriblemente malo, no ha sido aprobado, Dios gracias, pero sí fue puesto en consulta y hay mucho por hacer para que pueda realmente funcionar el arbitraje ambiental en el Perú en estos temas, ¿no? Donde habrá que prepararse particularmente. Y en relación al arbitraje de menor cuantía o arbitraje popular, la universidad sí tiene una tarea. Hace muy poco día nos reuníamos con el decano de la Facultad de Derecho, que estará con nosotros el último día, para ver cuál era el espacio que la universidad le puede corresponder para desarrollarlo. Sí mencionarle a todos que nosotros hemos, a través de un convenio con PROSODE, manejado más de 1000 conciliaciones en la zona popular de Lima, a través de la conciliación. Lo que pasa es que las cosas a veces no tenemos por qué decirlas, pero ya que se ha expresado, lo queríamos compartir así. Y que eso generó una tarea muy especial, y yo quisiera muy brevemente comentársela, que era primero promover a aquellos que tenían que convencer, no solamente al abogado, sino a aquellos que estaban en litigio, que era bueno ir a una conciliación hoy día a un arbitraje, porque nuestra cultura de confrontación y litigio no solo es la de los abogados, sino también la de nosotros, que estamos acostumbrados a resolver los conflictos por esos caminos. Y se formaron promotores en las parroquias, que fueron las que ayudaron a convencer a las personas que era bueno ir a la conciliación, como hoy día también habría que hacerlo, porque no creo que solo con la ley que muy bien Charo Fernández promovió, sino que habrá que promover también a aquellos promotores del arbitraje en zonas populares o de alquileres o de estos costos menores, donde no solo basta la ley, sino generar una cultura al interior nuestro que podamos resolver por estos medios alternativos, que sí creemos en ellos y debemos formarnos en ellos. Después seguiremos viendo estos temas en los próximos días, pero gracias a ustedes, gracias porque realmente generan los espacios de diálogo que todos nosotros queremos. Nos estamos viendo mañana a las 6 de la tarde y aquellos que le deseen a partir de las 4 en los talleres. Muchas gracias.